Y estamos de vuelta con más de Hola El Salvador, y ahí usted ya vio esta nota que está bastante importante, y para hablar del tema tenemos junto a nosotros a Flor Ventura. ¿Cómo se encuentra, Flor? Hola, buenos días, Bienvenida. siempre contenta de estar con ustedes. Muchas gracias y saludos para todos. Es un placer estar en casa. Claro, por supuesto que sí, y vamos a hablar acerca de ese tema que estábamos escuchando en la nota, ¿verdad? ¿Cómo perdonar a mi padre? Y es que estamos en el mes del padre, ¿verdad? Y pues hay que ser honestos en cuanto al tema, no todos los padres han sido totalmente responsables con su hijo o les han dado cariño, posiblemente sí dinero, ¿verdad? Los han mantenido bien, pero el cariño, entonces hace falta en eso y uno crece justamente con eso. Miren, al final en el Día del Padre siempre se habla cosas maravillosas de los padres, y yo conozco unos padres espectaculares. Sí. Pero en términos generales en nuestro país, ustedes podrían platicar con muchas personas que tienen una historia de mucho conflicto a veces con su papá. Por un tema de cómo estamos nosotros culturalmente organizados, y que las mujeres generalmente somos las que tenemos a cargo nuestra casa, hay muchos problemas con los papás que van desde pequeñas diferencias hasta abandono, violencia física, personas que han sufrido algún alcohólico en casa, y que la figura paterna está distorsionada. Y ese padre que uno mira en las revistas, que se mira tan bonito para el Día del Padre, pues uno no se identifica, ¿verdad? Y no solo no lo identifica, sino que hay un rencor, una falta de perdón, incluso cuando el padre ya falleció. Entonces vamos a hablar sobre el perdón, sobre lo doloroso y sobre los efectos negativos que tiene la falta de perdón en las personas, y especialmente con alguien tan cercano como un progenitor. ¿Cuáles serían estos pasos? Y vamos poniendo casos, o es con todo, porque hay abandonos, usted lo mencionaba. Pero es que lo que pasa es que depende, y de repente puede ser Ajá. que alguien, que sea un papá que te abandonó, Sí. y que solo tuviste la falta de papá, pero no te violentó, no te hizo un daño específico. Hay otros que sí se quedaron ahí, pero te hicieron daño. Hay otras personas que son más resilientes y aguantan más, y otros que menos. Entonces no importa. Hay otros que intermitentemente te veían. Sí, entonces no importa el daño que te hizo, sino cómo te afectó a ti. Hay gente que le hicieron un daño terrible y ya perdonaron a sus papás. Y hay gente que le hicieron daños que uno podría considerar que no son tan graves, y sin embargo no lo han perdonado. Entonces, ¿Hay pasos para poder hacerlo? hay pasos, y lo primero que nosotros vamos a hablar del perdón es de la importancia del perdón. Y ahora les vengo a hablar en dos facetas. Una, que es la que vamos a tocar rapidito, que es la faceta espiritual. Sabemos que hay que perdonar 70 veces 7. Y si vamos y leemos sobre muchísimos versículos de la Biblia, habla sobre el perdón y sobre nuestra obligación. Incluso dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es un aspecto espiritual. Si ustedes lo quieren tomar, bueno. Si no, también vamos a hablar del segundo, que es de la ciencia. Y me voy a basar en las investigaciones que ha hecho el psicólogo Frederick Luskin. Lo pueden buscar y meterse ahí de lleno. Frederick, con C, Luskin. Él es un psicólogo que está liderando un proyecto que se llama el Proyecto del Perdón en Stanford, que es de la Universidad de Stanford. Tiene 30 años de estar haciendo investigaciones, ha generado más de 20 publicaciones de experimentos científicos que se han hecho sobre el perdón, y además también él ha podido escribir libros, dar charlas y hablar sobre la importancia del perdón desde un punto de vista humano, fisiológico y emocional. El perdón te afecta en dos dimensiones. Te afecta en la parte emocional y te afecta en la parte física. Y además, como hablábamos, está la otra, que es la espiritual. Pero en este caso, que él se centra en las dos. En lo emocional, ¿qué te hace la falta de perdón? Te quita las ganas de vivir, te quita las esperanzas, te quita las ganas de confiar en otras personas, porque decís, me va a volver a herir. Si una persona, una mujer, tiene una relación mala con su padre, posiblemente va a tener relaciones malas con sus próximas parejas. Te quita el entusiasmo, la inocencia de cuando tú crees en la vida, te lo quita, te lo desbarata en la parte emocional. Y en la parte física, te enferma, reduce tus años de vida, te da colitis, te da estrés, te da dolores de cabeza, se te generan incluso enfermedades como cáncer, como enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune. O sea, realmente la falta de perdón te debilita. Por eso siempre hemos hablado que la persona que decide perdonar es una persona sabia, es una persona que decide apuntar por su vida, independientemente si la persona que te ofendió se merece o no el perdón. Si tú crees que lo que hizo tu papá es demasiado grave, o lo que te hizo alguien más, no importa. Lo importante es que tú decidas perdonarlo, y a partir de eso empieza tu sanación interna, emocional, espiritual y física.
Claro, yo creo que lo importante también es aceptar, ¿verdad? Como yo sí tengo rencor contra él, porque hay muchas personas que, no, yo no te siento nada con mi papá, pero adentro sabemos que es verdad, y entonces no lo sacamos ni siquiera a la luz y nos estamos matando por dentro. Entonces creo que es importante, ¿verdad? Aceptar. La aceptación de tu situación, de tus sentimientos y validártelos. Porque tú, por ejemplo, puedes decir, yo no me quiero enojar con mi papá porque mi papá estuvo ahí siempre conmigo, nunca me faltó comida en la casa, pero yo estoy enojada porque él no me daba amor, no me daba cariño, no jugaba conmigo, no me daba atención. Pero no creo que sea justo sentir ese rencor porque mi papá sí estuvo ahí. Entonces, ese sentimiento de culpa, digamos, también de no querer a tu papá, también hay que afrontarlo, de decir, bueno, ¿saben qué? Sí me siento así. Y fíjate que el perdón va en 3 dimensiones súper grandes. Es perdonar a la persona. Yo decido perdonar a mi papá por esto y esto y esto y esto y esto. Luego perdonar a Dios. Yo decido perdonar y hacer las paces con Dios porque me mandó a ese papá. O porque las circunstancias donde yo estuve sufriendo se dieron. O porque yo estuve en esa situación, en ese momento que yo no quería y que yo no lo busqué. Entonces, también hay un rencor de cómo lo permitiste, o sea, porque a mí. Y luego también hay una tercera que es perdonarte a ti mismo por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dijiste, por dejarlo pasar, por cuando lo permitiste, porque no te defendiste, porque sí te defendiste, porque lo agrediste. O sea, realmente hay que perdonarnos en los 3, porque si tú dices, yo perdono a mi papá, pero tú te quedas con toda esa culpa de las cosas que tú en algún momento tuviste como reacción a eso, a la relación que tenían o a la situación que vivían, pues también vas a sufrir. Y si estás peleando con Dios o con tu ser creador, con quien tú creas, pues también no es una vida donde hay esperanza, fe, alegría de vivir, deseos de conocer personas, de confiar en otros, de amar y de ser amado, porque tenés esa limitante que es esa falta de perdón. Entonces, el primer paso para la felicidad es perdonar. O sea, perdonar es una opción. Hay gente que dice, yo eso que me hizo, nunca se lo voy a perdonar. Entonces, afirmar eso de tal manera, pensando que le va a hacer daño al otro, y el otro quizá ni en cuenta. Lo que te hace daño es a ti, porque tú te reafirmas y decís, eso nunca se me va a olvidar, nunca lo va a dejar pasar. Y a partir de esa situación o de esas situaciones, porque muchas veces las relaciones malas con los papás pues vienen de años, tú te marcas y decidís no ser feliz porque te condicionás de manera voluntaria a decir que tú no puedes perdonar. Así que así como tú puedes decir, yo no perdono eso, tú también puedes decir, ¿sabes qué? Esto que me hizo mi papá y esto y esto y esto y esto, estando vivo mi papá o estando ya fallecido, yo lo perdono. Y ahí les quiero compartir algo muy privado mío. Mi mamá se casó con mi papá, estuvieron nada más 2 años juntos, ella se dio cuenta que era alcohólico, pero alcohólico que era complicado manejar el alcohol, y entonces decidió separarse. Y yo viví sin mi papá desde los 2 años. Pasaron los años y yo entendía que yo no podía irme con mi papá a pasear o a salir como hacen otros papás divorciados o separados, porque mi papá era un riesgo para mí, porque si donde él me llevara, mi mamá no se sentía a gusto que yo iba a estar bien. Sí. Y cuando yo tenía casi 10 años, mi papá falleció en un accidente. Entonces, ahí yo lloraba como Magdalena y mi mamá no sabía por qué yo lloraba tanto, porque ella me había visto feliz toda mi infancia y no entendía por qué había una falta de papá si nunca estuvo el papá presente. Pero la figura paterna es tan importante, y ahí es un consejo para todas las mamás que me están viendo: traten hasta donde se pueda de permitir que el papá tenga acceso a la crianza de los hijos, siempre y cuando sea seguro para ustedes y para el niño, porque los niños y los adultos todos necesitamos esas 2 figuras, el papá y la mamá. Y al final yo tuve que hacer un proceso años después, cuando yo me di cuenta que yo no había perdonado a mi papá. No lo había perdonado porque no me buscó lo suficiente, porque no lo intentó, porque yo decía, ¿cómo es que no siguió buscándome a pesar de que mi mamá le decía que no? Pero si hubiera sido yo él, yo hubiera estado todos los días afuera de la casa esperando, ¿verdad? No cambió, porque no cambió. Entonces, ese dolor, yo tuve que en algún momento, cuando él ya había fallecido, hacer un trabajo grande de decir, ¿sabes qué, papá? Te perdono y te amo, y el día que te vuelva a ver, te voy a abrazar como que nada hubiera pasado. Pero eso me libera a mí. Y es lo que yo quisiera que la gente que nos esté viendo, si tiene algún detalle con su papá, lo logre. Y si su papá todavía está vivo,
hay tiempo todavía para poder sanar eso aquí y apapacharse. Y eso le quería preguntar, ¿el perdón es necesario afrontar a nuestro papá? ¿Es frente a frente? Porque, depende, ¿sí o sea, o no? está bien hacerlo en silencio y uno tranquilo, ok, lo voy a hacer, lo voy a perdonar y todo, pero cuando lo ves, regresan todos esos sentimientos, Entonces no lo has perdonado. entonces no se perdona. Entonces, por eso, es necesario, no, o sea, me refiero a afrontar y digo cara a cara, pero no afrontar como, es tu culpa, no sé qué, no. Me refiero a sentarse, a hablar, a platicar, siento así, pero te expresarle perdono. lo que uno siente. Se puede siempre y cuando la persona lo permita. Por ejemplo, Y si en no mi lo caso, mi papá ya permite. falleció. Si tu papá, por ejemplo, está enfermo en unas condiciones mentales, por ejemplo, tiene Alzheimer, o tu papá está pasando muy mala racha en este momento y lo que menos quiere es sentarse a hablar para cerrar ciclos, entonces le toca a uno cerrar el ciclo solo. Claro, lo mejor es, como cualquier otra situación, enfrentarla y decirle, mira papá, fíjate que yo te quiero decir esto y esto y esto, y te perdono. Si nosotros consideramos que esto va a ser algo sanador también para él, porque también le damos oportunidad de que él también se exprese y que diga, ¿sabes sí. qué? Yo te amo y discúlpame, no me había dado cuenta de todo eso que me estás diciendo. A veces los papás no saben ni siquiera que los hijos están resentidos con ellos, porque los ven tan normales y los ven tan completos y tan... o sea, todo está Ajá, bien. bien, pareciera que Entonces está vos bien. decís, no, si yo me voy a morir tranquilo. Y después se da uno cuenta de que la gente no está bien. Para ser feliz se necesita tener relaciones positivas sanas. Y las relaciones positivas comienzan con papá y mamá, los hermanos, y luego va creciendo así en la familia. Pero si se puede platicar, si se puede dar ese momento divino de llorar y de abrazarse y pedirse perdón, ahí está. Y el perdón es algo de todo el tiempo. O sea, puede ser que tú perdonaste al papá por todo lo que te hizo, incluyendo, por ejemplo, que fueron alcohólicos, y tu papá se abraza contigo y el sábado vuelve y toma. Y recae, ajá, sí. ¿Y qué? ¿Ya no lo vas a amar? No, te toca volver a ese proceso de perdonar. El tema del perdón es inmediato. Y el perdón no aplica siempre, no tiene que ver relacionado con estar juntos otra vez. Por ejemplo, si tu papá representa para ti un riesgo, tú puedes decir, yo te perdono, pero te mantengo distante porque para mí es un riesgo. Entonces hay que ver cada caso. Pero lo más importante es saber que sí se puede. O sea, que no creas que ese sentimiento que tenés ahí atrapado va a ser permanente. Y detectarlo, como decía la Dani Linda, porque puede ser que la razón y la raíz de tu infelicidad actual sea una falta de perdón con tu papá. Y tú creas que sea que tu esposo sea mala persona, que en el trabajo todos son mala onda, que tú no tienes suficiente talento. Y empezando un poco a explorar, te das cuenta que viene de ese sentimiento de abandono, porque sentirse abandonado es horrible. Sentirte abandonado, ya sea físicamente o emocionalmente, que tú sientas que no vales, que no sos Hay hijos nada. que son bien yucas, Flor, yo creo que esa es la palabra, yucas, son bien difíciles y de repente se puede dar el caso también de que el papá busque al hijo. Un ejemplo, el papá se tuvo que ir fuera del país o simplemente se fue con otra Desapareció, mujer, ajá. desapareció, ya el hijo ya está grande, el hijo no quiere saber de él porque realmente no se crió con él. Entonces para él, papá y mamá es solo su mamá. Ella hizo el rol de los dos. Entonces, el papá se acerca a buscarlo y hay hijos que no quieren saber nada. ¿Eso es válido también? Válido porque todo es válido, pero al final el hijo se está haciendo un daño. No aceptar que tu papá te duele, que lo que es tu papá te duele, es vivir en negación y no vas a poder sanar nunca. O sea, que se puede, se puede. Tú puedes decidir y decir, ¿sabes qué? Señor, yo no lo vuelvo a ver nunca más en la vida y usted ni se acuerde de mí. Pero ¿qué te queda dentro? ¿Por qué te provoca eso? Porque si fuera otra persona que llegara a buscarte, un amigo que se fue 50 años atrás y llegó, ¡ay, vos, qué alegre! Entonces, ¿por qué tu papá no? Porque hay un rencor y hay un perdón, o sea, una falta de perdón pendiente. Entonces, lo recomendable es tener las relaciones lo más sanas posible. Y si al final tu papá solo vino, agarró un avión, te pidió disculpas y después se va a regresar, pues ya cenaste, ya estuvo, cerraste tu ciclo, lo perdonaste y posiblemente a raíz de ahí, yo conozco muchas historias de éxito, comienza el tema ya con una unión de estos papás a estas familias. Nosotros no sabemos realmente en qué condiciones emocionales, económicas, mentales estaba la persona cuando tomó ciertas decisiones y el tiempo pasa y la gente cambia. Entonces no podemos creer que esa persona, las mismas condiciones que se dieron en aquel pasado van a seguir estando presentes. Esa necesidad de amor, de atención, de sentirte unido a tu familia, en algún momento a los hombres les despierta. Y yo les aconsejaría que no van a perder nada en abrir los brazos. Es más, les aseguro que van a ganar puntos en el cielo y van a ganar puntos con sus hijos para que se den cuenta que el perdón se puede hacer.
Flor, ¿existe el caso, por ejemplo, que alguien diga, o sea, esto sí se formaría como perdón o nos equivocamos? Por ejemplo, que uno diga, yo lo perdono y a conciencia uno lo haga, pero realmente yo no quisiera verlo porque él no fue nada en mi vida, o sea, él nunca estuvo presente, entonces yo no lo quisiera ver. Eso, si nosotros tenemos ese sentimiento de yo no le guardo nada, o sea, yo no le guardo rencor, yo lo entiendo incluso, pero yo no quisiera verlo porque pues él no fue ni chucha ni limona, entonces ¿para qué? Habría que Pues ver eso forma parte ver del perdón. cada caso, Dani, porque habría que ver si de verdad lo perdona. Es básicamente eso. Lo que es natural es que uno quiera por instinto, porque son tus papás, o sea, tenés tu gene, o sea, querés saber, también por ejemplo me pasaba de chiquita que decían, ay, la Flor hace tal cosa como su papá, ay, la misma cara que el papá, él no sé qué, yo quería de verdad saber, porque es de donde tú venís, entonces lo natural es que tú quieras estar eso, y lo natural es que te querrás sentir amado, que te querrás sentir apapachado, y de quien te querés amar es de quienes son tus papás, pero habría que ver cada caso. Hoy les voy a contar 4 maneras, así 4 cositas que hay que hacer para poder perdonar. Primero, tú dijiste reconocer, ¿verdad? Que esto está pasando. La segunda cosa es tomarse un tiempo para buscar qué aspectos perdonar. Estoy enojada conmigo, con Dios o con la persona que me dañó, en este caso mi padre. Empezar a trabajar en el perdón es difícil. Muchas veces, de verdad, por eso menciono yo tanto a Dios, porque uno no tiene fuerza solo y necesita agarrarse la mano de algo más grande que uno, porque el dolor a veces es muy grande. Estamos hablando que personas que me están viendo posiblemente que tengan que perdonar un abuso sexual. Sí. O hay personas que tengan que por violencia física, tal vez no para ellos, pero sí para su mamá. Daños de situaciones espantosas que parecen de horror. Y estamos hablando de perdón, a pasar de que son esas situaciones tan horribles. Entonces, por eso es que muchas veces necesitas agarrarte de algo más fuerte para poder tener eso. Igual, como el tema es tan amplio, de verdad les digo, hay unos pasos que Frederick Luskin detalla uno a uno. Lo pueden buscar. Frederick, así como Frederico, con R, con C al final, Luskin con K y con I latina. Frederick Luskin. Y otra de las cosas que tenés que hacer es decidir no ser la víctima. Ya hemos hablado de ser víctima, pero decidir no ser la víctima, decir, ¿sabes qué? Yo en este caso ya no voy a pensar en lo que me pasó, en cómo fue, sino que voy a pensar en cómo yo voy a revertir eso y ser ahora el protagonista de mi vida y no ser siempre esa víctima con esa sombra. Y otra cosa que tenés que hacer, que es importante, es que tú podés controlar algunas cosas, pero otras no. Entonces tenés que descansar y decir, hay cosas que yo no puedo controlar. Sí, que mi papá fuera un alcohólico, yo no lo puedo controlar. Que mi papá golpeara a mi papá, yo estaba chiquito, no lo podía controlar. Que mi papá fuera como es, yo no lo podía. Hay cosas del ambiente que tú no pudiste controlar y no podés controlar incluso. Que mi papá siga siendo ese hombre que yo no quiero que sea, pues no lo podés controlar. Entonces un poco de soltar, ¿verdad? Sí. Y saber que no toda la responsabilidad es tuya. Y que el mundo también y las situaciones se te escapan. Y ahí teníamos estos 4 pasos, ¿verdad? Que podemos seguir. Flor, muchísimas gracias. Gracias, Florcita, de verdad. Y bueno, entender que al final nadie fue culpable, creo que es el perdón, ¿verdad? Nadie tuvo la culpa y ya pasar, ¿verdad? Pasar y elegir ser feliz. Muchísimas gracias, Florcita, por siempre venirnos a dejar esos datos tan interesantes que nosotros podemos practicar. Como se dice, esto es de día a día, ¿verdad? Y aprovecho también para impulsar a esos padres buenos, para que hagan la diferencia, para que sean esos padres completos que sus hijos necesitan, y también saludar a todos los papás en el Día del Padre, que ya pronto va a ser, por si nos vemos. Un besito. Felicidades. Gracias, Flor. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Y ahí ya está el mensajito para todos los papás en su mes. Ahora nos vamos a ir con Pame, que nos tiene algo que decir.